Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Soy Daisy. Hoy te traigo un tutorial súper divertido y práctico. Te voy a mostrar a cómo sublimar portavasos para auto. Un proyecto perfecto para añadir un toque personal a tu vehículo, para regalar a tus seres queridos e incluso para agregarlos al portafolio de venta de tu negocio de personalizado. Es rápido, fácil y el resultado es increíble. Así es que vamos a comenzar y te voy a mostrar paso a paso a cómo hacerlos. Y voy a comenzar por la lista de equipo y materiales que vamos a utilizar para este proyecto. Para imprimir los diseños vamos a necesitar un impresor con tinta de sublimación. La tinta que yo estoy utilizando es de la marca Hippo y el impresor es el Epson EcoTank ET15000 que he convertido a impresor para sublimación. Si te gustaría saber cómo convertir un impresor Epson EcoTank a sublimación, te invito a que veas mis tutoriales en mi canal. También vamos a necesitar papel especial para sublimación. Y para prensar los diseños a los portavasos para auto, vamos a necesitar una prensa térmica. Yo voy a utilizar mi prensa térmica de la marca PYD Life. Además, vamos a necesitar papel de empaque blanco o papel de carnicero, cinta adhesiva a prueba de calor y por supuesto los portavasos para auto en blanco especiales para sublimación. Estos son de la tienda Temu en línea. Abajo en la descripción de este video voy a enlazar todos los productos utilizados en este tutorial. Y voy a pasar a la computadora a trabajar con el diseño e imprimirlo. Pero antes quiero agradecer tu visita a mi canal y por suscribirte. Si aún no lo has hecho, te invito a que lo hagas, ya que eso me deja saber que valoras este tipo de contenido que te estoy presentando. Y para serte honesta, me inspira a seguir creando contenido como este. Para trabajar con el diseño e imprimirlo, me gusta trabajar con el programa de diseño gráfico gratuito Inkscape. Si aún no lo tienes y te gustaría probarlo, te invito a que visites inkscape.org. Ahí lo puedes descargar de una forma gratuita. En mi canal puedes encontrar muchos tutoriales de cómo usar este programa. Pero ahora te voy a mostrar a cómo crear los diseños para los portavasos para autos sublimados. Bueno, ahora vamos a trabajar con el diseño utilizando el programa de diseño gráfico gratuito Inkscape. Si aún no tienes Inkscape y te gustaría utilizarlo, te invito a que lo descargues de inkscape.org. Este programa es muy fácil de utilizar. En mi canal tengo muchos tutoriales sobre cómo utilizar Inkscape. Este es mi programa favorito para imprimir todas mis impresiones para sublimación. Bueno, ahora te voy a mostrar a cómo crear el diseño para sublimarlo en los portavasos para auto. Estas las descargué de Creative Fabrica. Ahora, tú podrías empezar con un círculo acá, crear el círculo y cambiarle las medidas de acuerdo a la coaster que tú vas a sublimar. Por ejemplo, mis portavasos en blanco miden 2.75, pero yo voy a imprimir el diseño de 3 pulgadas, que quede un poquito afuera del contorno del portavasos. Esto para que no nos queden orillas. Ahora que ya tenemos acá el círculo, tú podrías ponerle el nombre o podrías ponerle una frase o un dibujo si lo deseas. Ahora, yo voy a hacerlas con fondos florales. Me voy a ir a archivo, importar, voy a abrir el folder en donde tengo los fondos, lo voy a seleccionar y lo voy a abrir. Acá voy a presionar OK. Está súper grande porque es un diseño en alta resolución. Lo voy a seleccionar y acá en la barra de tamaño voy a cerrar el candado y le voy a cambiar las medidas a 5 pulgadas por 5. Si no lo ves, vete hasta arriba y ahí lo vas a encontrar. Ahora
tráete el círculo y lo colocas acá encima del fondo. Si no lo ves encima, presionas acá en este icono con la flecha hacia arriba y lo colocas a donde tú desees encima del diseño. Ahora seleccionas las dos capas, botón derecho y Set Clip. Y ahí tenemos ya el diseño del círculo con fondo. Tú podrías ponerle un nombre si lo deseas. Solo presiona la A en la barra de la izquierda, que creo que no se ve muy bien, y comienza a escribir en el canvas. Luego le voy a cambiar el color utilizando la paleta de colores en la barra de abajo. Lo voy a poner a blanco. Luego, para que resalte, me voy a venir acá donde dice Path o camino. Luego Link Offset. Luego presionas en la segunda flecha de arriba para abajo y vas a ver acá un diamantito. Ese diamantito lo estrechas hacia afuera. Luego le puedes cambiar color. Le voy a poner cualquier color. Pero acá en la esquina inferior izquierda vas a ver el color. Lo presionas y luego te va a salir esta ventana. Vas a ver acá este goterito. Lo abres y escoges uno de los colores de tu diseño hasta que encuentres el que tú desees. Me gusta ese. Y ya lo tenemos listo para imprimirlo y prensarlo en los portavasos para auto. De esta misma forma puedes crear portavasos para el hogar. Si te gustaría crear portavasos para el hogar, te invito a que veas mi tutorial en mi canal. Por ahora voy a imprimir estos nada más. Voy a imprimir 3 en esta hoja. Ahora nos vamos a Archivo, Imprimir, seleccionas tu impresor de sublimación, te desplazas hacia abajo, más opciones, seleccionas en donde vas a poner el papel, ya sea en el cassette o en el tray de atrás o en la bandeja de atrás. Acá en tipo de papel vas a seleccionar papel de presentación premium en mate, en calidad alta. Visualizar impresión, más opciones y acá modo espejo. Es muy importante cada vez que estamos imprimiendo diseños para sublimación, ponerle modo espejo. Sobre todo cuando estamos imprimiendo texto. Ok, imprimir. Acá nos va a dar una visualización de cómo lo va a imprimir. Si todo está bien, imprimir. Y como te mencioné al principio, para imprimir los diseños de sublimación debemos utilizar un impresor con tinta especial para sublimación. Yo estoy utilizando mi impresor Epson EcoTank ET15000 que he convertido a impresor para sublimación. Si te gustaría aprender a convertir un impresor Epson EcoTank ET15000 a impresora para sublimación, te invito a que veas mis tutoriales en mi canal. Ahora vamos a pasar al prensado. Acá tengo los diseños y acá están los portavasos para auto. Y como puedes ver, el diseño está un poco más grande que los portavasos, pero no te preocupes, es mejor que queden más grande el diseño que los portavasos. De esa forma vamos a tener mejor cobertura. Ahora los vamos a asegurar con cinta adhesiva a prueba de calor. Esto para que no se mueva el diseño y para no tener sombras en el diseño. Ahora le vamos a dar vuelta a modo que quede el papel con el diseño en la parte de arriba. Y lo vamos a prensar a 360 grados Fahrenheit por 60 segundos. Para hacer este prensado estoy utilizando mi prensa manual de la marca BYD Life. Vamos a revelar el diseño. Quedan muy bonitos y son súper fáciles de elaborar. Los puedes elaborar para uso personal, para regalo
e incluso para agregarlos al portafolio de ventas de tu negocio de personalizado. Tú los puedes personalizar con el diseño que tú desees. Puedes ponerle un monograma, puedes ponerle fondo, así como hicimos con este, puedes ponerle simplemente un nombre, etc. Espero que hayas disfrutado de este tutorial de cómo sublimar portavasos para auto y sobre todo que haya sido de ayuda para ti. Y por favor no olvides apoyar este canal suscribiéndote, dándole like, comentando y también apretando la campana de notificaciones. Gracias por tu visita y hasta la próxima.